Hola chicos, esta es la clase número 12, Generalidades del Sistema Circulatorio y Corazón. Vamos a partir revisando estas clases. Primero que todo, tenemos que saber que el sistema circulatorio se divide en dos grandes sistemas, el sistema cardiovascular por un lado y por el otro el sistema linfático. El sistema cardiovascular se subdivide en lo que es el sistema cardíaco, donde encontramos el corazón que actúa como una bomba. Y en el caso del corazón es una doble bomba. Tenemos también los vasos sanguíneos que se dividen en arterias, venas y capilares, siendo en la zona de los capilares donde se genera el intercambio de gases y nutrientes a los distintos tejidos celulares, o en el caso del sistema respiratorio el intercambio de gases del medio externo a medio interno va a corresponder también a nivel de los capilares. Las arterias y las venas son solamente vías por las cuales va a transitar la sangre, la cual es bombeada por el corazón. En la sangre nosotros tenemos el transporte de gases, nutrientes, elementos figurados y desechos. Por otro lado, el sistema circulatorio encontramos el sistema linfático, que los tejidos linfáticos van a tener una relación con el sistema cardiovascular, van a drenar los vasos linfáticos en el sistema cardiovascular, específicamente en el sistema venoso. Dentro de los tejidos linfáticos nosotros tenemos los vasos linfáticos que van a estar llevando nutrientes lipídicos, y tenemos los órganos linfáticos que van a estar actuando en la producción de linfocitos, o sea, en el sistema de defensa. Las funciones que nosotros encontramos en el sistema circulatorio: a nivel del corazón tenemos que el corazón bombea sangre, y también como una serie de otros órganos que tenemos en nuestro cuerpo, también a nivel del corazón tenemos la liberación de un péptido, que es el péptido natriurético atrial, PNA, que actúa como protector del sistema cardiovascular. Cada vez que nosotros tenemos una alza de presión, se libera este péptido y contribuye a la reducción de la presión arterial a través de una serie de mecanismos. Tenemos el sistema vascular, compuesto principalmente por arterias, venas y capilares. Ahí en el dibujo está representado solamente arterias y venas, y transportan sangre desde y hacia el corazón. El término de arterias o venas va a estar determinado por la direccionalidad que tiene la sangre y no por la cantidad de oxígeno que ésta tenga. En el caso de la circulación mayor, nosotros vamos a tener arterias que van a ser ricas en oxígeno y venas que van a ser pobres en oxígeno. Por lo tanto, las arterias van a tener un color rojo brillante y las venas van a ser azules. En el caso de la circulación menor, las arterias van a llevar poca cantidad de oxígeno y las arterias van a tener una alta cantidad de oxígeno. Y en este caso las arterias van a ser azules y las venas van a ser rojas. Por lo tanto, ¿qué te determina que sea una arteria o una vena? Es si sale o llega al corazón. Toda aquella estructura que lleva sangre desde el corazón hacia la periferia es arteria. Y toda aquella estructura que te lleva sangre desde las periferias hacia el corazón son venas. En el caso de la sangre, tiene como funciones el transporte, ya que tenemos una serie de proteínas transportadoras como las albúminas. Además, los glóbulos rojos transportan dentro de su estructura, contienen la hemoglobina que va a transportar el oxígeno, y también tienen una fuerte función de homeostasis, y en el sistema defensivo va a estar asociado a los glóbulos blancos. En el caso del sistema linfático va a estar asociado al equilibrio osmolar, sistema inmune, mantener constante la concentración de proteínas y la concentración de grasa del kilo. En cuanto al sistema inmune, va a estar asociado a los órganos linfáticos, que van a estar asociados a la formación de linfocitos, y el equilibrio osmolar debido a que el sistema linfático drena todo aquello o recoge todo aquello que el sistema venoso no pudo absorber a nivel del intersticio. ¿Ya? Así que actúa de forma paralela al sistema venoso. La circulación mayor y menor: el sistema cardiovascular está formado por el corazón, los vasos arteriales y venosos y los capilares sanguíneos con un doble circuito cerrado, que corresponde a la circulación mayor y la circulación menor.
La circulación mayor es aquella que va a encargarse de llevar una sangre rica en oxígeno hacia los distintos tejidos. Van a ser desde el ventrículo izquierdo y a nivel de los distintos órganos y tejidos, en los capilares se va a generar un intercambio gaseoso y las venas que se van a devolver al corazón o que van a llevar la sangre al corazón, va a ser una vena que va a estar pobre en oxígeno, por lo tanto va a necesitar en algún momento ir a oxigenarse nuevamente. Esto corresponde a la circulación mayor, una circulación que le va a ir a entregar el oxígeno, sangre oxigenada y nutrientes a los distintos tejidos y después se va a devolver al corazón a través de las venas, específicamente de las venas cavas. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora esta sangre poco oxigenada necesita nuevamente oxigenarse y va a salir desde el ventrículo derecho a través de una estructura que se llama tronco pulmonar, que es una arteria. El tronco pulmonar es la arteria tronco pulmonar. Y de aquí va a dirigirse hacia los pulmones, específicamente hacia la zona de los alvéolos para nuevamente oxigenarse. Como ya dije, tenemos las arterias, en este caso van a ser de un color oscuro, azul, debido a su poca oxigenación. A nivel de los capilares alveolares, esta sangre se va a oxigenar y se va a devolver al corazón a través de las venas pulmonares, ya que van a ser ricas en oxígeno, por lo tanto va a adquirir ese color rojo. ¿Ya? ¿Y a dónde va a volver? Al atrio izquierdo para nuevamente ingresar a la circulación mayor a través del ventrículo izquierdo, como se muestra en la figura. Vamos a hablar ahora de la circulación menor y la circulación mayor, partiendo con la circulación menor. La circulación menor inicia en el ventrículo derecho, que contiene sangre no oxigenada. Del ventrículo derecho va a salir a través del tronco pulmonar. Cada vez que nosotros en vasos sanguíneos hablemos de un tronco, vamos a estar hablando de una arteria. Y asimismo, como nombre especial, hay algunos vasos sanguíneos venosos que son de mayor volumen y que se llaman senos. Cada vez que nosotros hablemos de un seno, tenemos que asociarlo a una vena. Repito, cada vez que hablemos de un tronco es una arteria y cada vez que hablemos de un seno es una vena. Del tronco pulmonar se va a dividir en dos arterias, que son las arterias pulmonares, la derecha y la izquierda, que va a ir a cada uno de los pulmones. Las arterias pulmonares van a introducirse hasta llegar a los alvéolos, pero ojo, una cosa importante, las arterias pulmonares no le aportan oxígeno para que las estructuras del pulmón hagan su función. No, solamente va a oxigenar la sangre. ¿Dónde lo hace? A nivel de los alvéolos o en la zona respiratoria. Luego se va a devolver la sangre a través de las venas pulmonares para llegar al atrio izquierdo. Fin de la circulación menor. Ahora vamos por la circulación mayor. Del atrio izquierdo, la sangre va a pasar hacia el ventrículo del mismo lado, ventrículo izquierdo. Y aquí va a salir a través de una arteria, que es nuestra principal carretera arterial, que corresponde a la arteria aorta. De la arteria aorta se va a ir a los sistemas y también va a tener un camino hacia las arterias coronarias, debido a que el corazón, al primero que le tienen que entregar oxígeno y nutrientes es al mismo corazón, por lo tanto tiene su propia circulación. En los sistemas se va a generar un intercambio gaseoso y se va a devolver la sangre poco oxigenada a través de las venas cavas. En el caso del sistema o el circuito del corazón, de las arterias coronarias va a llegar al corazón, donde se va a generar el intercambio gaseoso y se va a devolver a través de las venas coronarias. Las venas coronarias van a confluir en una estructura que se llama seno coronario y tanto el seno coronario como las venas cavas van a llegar al atrio derecho para nuevamente iniciar o dirigirse hacia la circulación menor a través del ventrículo derecho. El mediastino, cuando nosotros hablamos de la cavidad torácica, dijimos que se dividía en tres porciones, dos cavidades pleurales y un mediastino. Dentro de las cavidades pleurales nosotros tenemos al pulmón y en el mediastino nosotros encontramos al corazón.
y principales vasos. El mediastino se divide en dos mediastinos, un mediastino superior y un mediastino inferior. El límite entre el mediastino superior y el mediastino inferior va a ser por anterior el ángulo del esternón y por posterior va a estar entre las vértebras T4 y T5. El mediastino superior, como ya les dije, va a tener como límite inferior vértebras T4, T5 y por anterior y también inferior el ángulo del esternón. Por superior el límite es la apertura torácica superior. ¿Qué estructuras encontramos en el mediastino superior? Encontramos estructuras como el timo, que en niños el timo es una glándula linfoide encargada de liberar linfocitos T. Y en el adulto esta glándula o esta estructura está ya muy atrofiada y es prácticamente grasa. Tenemos las venas brachiocefálicas, tanto la derecha como la izquierda, vena cava superior, arco aórtico y sus ramas principales, nervios vago y frénico, plexo cardíaco, tráquea, esófago y conducto torácico. El conducto torácico es una estructura que pertenece al sistema linfático. El mediastino inferior ya va desde T4, T5 hacia la apertura torácica inferior o hasta el diafragma. El mediastino inferior se subdivide en tres porciones, una posterior, una media y una anterior. El mediastino posterior contiene a la vena cava inferior, a diferencia del superior que era la vena cava superior, aorta torácica, el superior recuerden que tenía el arco de la aorta, contiene las venas ácigo y hemiácigos, contiene el esófago y al conducto torácico. El mediastino medio encontramos el corazón y en el mediastino anterior encontramos estructuras como el timo, al igual que en la continuación que en el mediastino superior encontramos timo. Encontramos la arteria torácica interna, venas torácicas internas, vasos y nodos linfáticos, pericárdicos y paraesternales, que son principalmente vasos que se encuentran en la cara posterior del esternón. Aquí tenemos una imagen real del mediastino posterior para que se vayan identificando. Lo que se hizo, si nosotros hacemos una apertura del tórax, lo primero que nosotros vamos a ver, si nosotros sacamos la piel, vamos a ver el esternón. Y las costillas. Si nosotros sacamos esternón y costillas, veríamos el mediastino medio, porque el espacio, las estructuras del mediastino anterior quedarían pegadas al esternón. Ahora nosotros necesitamos retirar el esternón, o sea, retirar el corazón, que es el que está ocupando el mediastino medio y no nos permite ver a posterior. Por lo tanto, lo que está con el número 8 en esta imagen corresponde al pericardio, que corresponde a las capas más externas del corazón y que está desplazado para poder ver el mediastino posterior. Con el número 1 nosotros visualizamos el esófago. Con el 2 vemos la arteria torácica o descendente. Con el 3 vemos la vena ácigos. Y en el 4 vemos esa estructura que se ve ahí al medio que corresponde al conducto torácico. 5, 6, 7, el van intercostal, vena, arteria y nervio intercostal. Ya siendo la vena la más oscura, con el número 5, al medio con el 6 corresponde a la arteria y con el número 7 al nervio intercostal. La ubicación del corazón, es importante determinar que el corazón no se encuentra directamente en la zona central del tórax, sino que se encuentra levemente desplazado hacia la izquierda. Esta ubicación es muy importante, sobre todo cuando nosotros queramos poner electrodos o para un electrocardiograma, el cual va desde el cuarto al sexto espacio intercostal. Dentro de las capas del corazón nosotros tenemos un pericardio fibroso y uno seroso, que son las capas más externas. La capa más superficial y más dura del corazón o más rígida corresponde al pericardio fibroso. El pericardio fibroso es una capa gruesa que no está directamente adherido a la pared del corazón y que es un saco que envuelve
a este órgano. Pegadito al pericardio fibroso encontramos el pericardio seroso. El pericardio seroso tiene dos capas que se dan vueltas sobre sí mismas, generando entre ellas un espacio que se llama cavidad pericárdica. El pericardio seroso, que se encuentra adherido al fibroso, se llama pericardio seroso parietal. Luego este se da la vuelta y entre ambos se va a formar la cavidad pericárdica. Tenemos adherido a la pared del corazón una capa que se llama pericardio seroso visceral y que es el mismo o la misma estructura llamada epicardio, que corresponde a la pared más externa de las paredes que conforman al corazón. Ahí nosotros tenemos el pericardio fibroso con la imagen del lado izquierdo, donde nosotros podemos visualizar esa estructura gris que está envolviendo el corazón. El pericardio fibroso actúa también como fijador, teniendo lo que son los ligamentos externo-pericárdicos superiores e inferiores, que van entre el pericardio y el esternón. Los frenopericárdicos, que son capas que se van a estar adhiriendo al músculo diafragma. Y los vertebropericárdicos, que son líneas o sujeciones hacia lo que es la columna vertebral. El pericardio seroso, en cambio, corresponde a la estructura que se encuentra profunda al pericardio seroso y tiene dos láminas. Una lámina parietal, que va a estar adherida al pericardio fibroso, y una lámina visceral, que corresponde a la que va a estar formando la pared o la capa más externa de la pared del corazón. Entre ambos tenemos la cavidad pericárdica, que contiene el líquido pericárdico, el cual disminuye la fricción entre las hojas, debido a que el corazón está en constante movimiento, estaría generando constantemente una fricción y eso produciría que entrara o hubiese un aumento del calor, pero esto no se produce debido a la presencia de la cavidad pericárdica. Bueno, ¿cómo se ve en la realidad del corazón? Esta es una disección de tórax extraída del laminario del Departamento de Anatomía de la PUC. Nosotros tenemos con el número 1 la vena cava superior, con el número 2 tenemos la arteria aorta y con el número 3 el tronco pulmonar. Con el 4 y el 5 nosotros vemos los ventrículos. El 5 corresponde al ventrículo derecho y el 4 al ventrículo izquierdo. El número 8 está representando a la capa más externa, que es el pericardio. En este caso nosotros estaríamos viendo el pericardio seroso parietal, debido a que por la cara externa es el fibroso y por la cara interna de esta misma zona corresponde al seroso parietal. Con el número 6 se ve la orejuela derecha, con el número 7 el músculo diafragma y con el 9 estamos viendo el ligamento pericardiofrénico, que es la zona de fijación que tiene el pericardio hacia el diafragma. Los senos pericárdicos son cavidades que se generan donde se hace el repliegue del pericardio seroso entre el parietal y el visceral, donde se da la vuelta para convertirse en uno y en otro, es donde tenemos nosotros estos senos, que son estas cavidades. Ahí, si nosotros retiramos el corazón, vemos estos dos senos, tenemos un seno transverso y un seno oblicuo. En la imagen de la izquierda nosotros podemos visualizar el seno oblicuo, que está representado por las tijeras. Las estructuras que quedan anterior a este seno corresponden con el número 3 a la orejuela, con el número 4 a la arteria aorta, con el número 5 al tronco pulmonar. Y ahí esas son las estructuras que nosotros vamos a estar viendo en la cara anterior de esta estructura. Dentro de las capas del corazón, los que forman ya la pared propiamente tal, de externo a interno, nosotros tenemos el pericardio fibroso, pericardio seroso parietal y visceral. Y les recuerdo, el visceral es lo mismo que el epicardio, que corresponde a la capa más externa del corazón.
Tenemos el miocardio, que viene siendo la capa muscular, y ahí la más gruesa, y finalmente recubriendo por la cara interna de cada una de las cavidades el endocardio. ¿Ya? Entonces lo que son las capas de la pared del corazón, tenemos lo que es el endocardio, miocardio y epicardio. El miocardio está conformado por dos tipos de células. Unas células son las células automáticas, que van a tener un sistema eléctrico, va a ser autorrítmico, y las células contráctiles no automáticas o miocardiocitos, que corresponde a músculo estriado unicelulares con discos intercalares. En el atrio derecho nosotros vamos a encontrar las siguientes estructuras. Primero, reconocer con el color azul el atrio derecho, y si nosotros retiramos la zona externa, nosotros vamos a encontrar estructuras como el septo interatrial, que es el tabique o la pared entre los atrios. Tenemos la fosa oval, que es un vestigio de comunicación interatrial que hubo durante el periodo fetal. Orificio de la vena cava superior, que es por donde va a estar llegando la sangre desde la vena cava superior. Orificio de la vena cava inferior y el orificio del seno coronario. En el ventrículo derecho, nosotros vamos a encontrar las siguientes estructuras. Válvula tricúspide, que es la válvula que se va a encontrar entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, que va a evitar que la sangre se devuelva desde el ventrículo hacia el atrio. Músculos papilares, que en este caso, en el lado derecho tenemos 3 músculos papilares. Tenemos uno anterior, que en la imagen no se ve. Tenemos uno posterior, que se encuentra en la pared posterior. Uno septal. Tenemos una estructura que se llama la banda moderadora, que corresponde a una vía de conducción del sistema eléctrico. Trabéculas carnosas, que corresponden a la cara posterior. Cono arterioso, que es una zona de dirección que va a tener como un canal que va a dirigir la sangre hacia la arteria o el tronco pulmonar. Y tenemos las válvulas pulmonares o válvulas semilunares pulmonares, que van a evitar que la sangre se devuelva desde el tronco pulmonar hacia el ventrículo derecho. Y tenemos finalmente el tabique o septo interventricular, que es la pared que hay dividiendo ambos ventrículos. ¿Cómo se ve en la realidad? En la imagen de la izquierda nosotros vemos con la T está representada la válvula tricúspide, con la P es un músculo papilar, en este caso el papilar posterior. Con la TP está representando al tronco pulmonar y la V corresponde a la válvula semilunar, que corresponde a aquella válvula que va a evitar que la sangre se devuelva desde el tronco hacia el ventrículo. En la imagen de la derecha, donde vemos ventrículo derecho, tenemos marcada lo que son nuevamente, con el 1 se ve el tronco pulmonar, con el 2 la válvula semilunar, y vamos a encontrar estructuras interesantes con el número 4, antes de pasar al 3, porque el 3 está representando un poco lo que es el músculos o trabéculas carnosas. El 4 está mostrando la válvula tricúspide. El 6 corresponde a los filamentos o fibras de la válvula tricúspide. Con el 7, 8 y 9 corresponden a los músculos papilares. Y el 5 está representando al cono arterioso. Atrio y ventrículo izquierdo. En el atrio nosotros vamos a encontrar los orificios para las venas pulmonares, tanto la derecha e izquierda, y cada una tiene 2. En el derecho tenemos una superior e inferior y en el izquierdo una superior y una inferior.
En el ventrículo, aquí nosotros no vamos a tener una válvula tricúspide, sino que vamos a tener una válvula bicúspide o mitral. Y vamos a encontrar solamente dos músculos papilares, anteriores y posteriores. Y como aquí tiene conexión hacia la arteria aorta, la válvula se va a llamar válvula pulmonar o válvula semilunar aórtica. Esta es una visión real del ventrículo izquierdo. Ya nosotros aquí vemos en realidad ventrículo y atrio izquierdo. Con el 1 tenemos la arteria aorta. Con el 2 estamos viendo la zona del atrio izquierdo. Con el 3 vemos la válvula bicúspide o mitral. Con el número 4 estamos viendo músculos, un músculo papilar anterior que va junto con el 9, que es el músculo papilar posterior. El 5 está mostrando la vía o direccionalidad que va a tener la sangre, o sea, 6 y 5, la direccionalidad que va a tener la sangre, que va a descender para luego descender desde el atrio al ventrículo y después ascender hacia la arteria. Y con el 7 y el 8 estamos representando lo que son los músculos o las trabéculas carnosas. Las válvulas, nosotros tenemos válvulas tricúspides y bicúspides. Y las válvulas semilunares, las que están en la zona superior corresponden a las válvulas semilunares, tanto la pulmonar como la aórtica. ¿Cómo diferenciar cada una? La aórtica tiene unos agujeros en sus valvas derechas e izquierdas y esos agujeros representan a la salida o el origen de las arterias coronarias del sistema propio del corazón. Y en el caso de las valvas tricúspides y bicúspides, que es el límite entre el atrio y los ventrículos, tienen una forma de paracaídas. En el caso del esqueleto fibroso, las valvas de comunicación y de cierre existen entre atrios y ventrículos, que son las bicúspide y tricúspide, y entre los ventrículos y las arterias respectivamente, que son las válvulas aórticas y válvulas pulmonares, y están soportadas por una estructura fibrosa. Estas estructuras que nosotros vimos anteriormente, que son las válvulas o las valvas, tienen que tener un punto de fijación para poder ejecutar perfectamente su cierre, y este corresponde al esqueleto fibroso. Si nosotros vemos en la imagen de la derecha, tenemos dos zonas inferiores que están una al lado de otra, que corresponden a las válvulas bicúspide y tricúspide. Y anterior a ellas, justo anterior a ellas, está la valva aórtica. Y muy anterior está la valva pulmonar. Entre lo que es las válvulas bicúspide y tricúspide y la valva aórtica, tenemos un triángulo fibroso que se llama el trígono fibroso izquierdo y que es muy importante porque por ahí transita el sistema de conducción eléctrico del corazón. ¿Cómo vamos a ver esto en la realidad? Aquí nosotros tenemos el esqueleto fibroso. Con el 7, 8 y 9 nosotros estamos viendo las valvas de la válvula tricúspide. Con 2 y 3 vemos la válvula bicúspide, que recordemos está a la izquierda. Esto es una visión desde superior. 4, 5 y 6 corresponden a las válvulas semilunares aórticas. Y con el 10 es este trígono que yo les mencionaba anteriormente, el trígono fibroso derecho, que es por donde pasa o donde transita el sistema de conducción eléctrica. El ciclo cardíaco corresponde o tiene dos fases, las cuales corresponden a la sístole atrial o contracción atrial, sístole o contracción ventricular y la diástole, que es la etapa de relajo. Primero tenemos la sístole atrial, luego para expulsar la sangre del atrio hacia los ventrículos. Tenemos la sístole ventricular, que es para expulsar la sangre desde los ventrículos hacia las arterias. Y la diástole, que es el periodo de reposo. En cuanto a los sonidos y la auscultación, lo que nosotros escuchamos
cuando nosotros ponemos el fonendo sobre el pecho de un paciente, escuchamos los cierres de las válvulas. Y el sonido que uno escucha es similar a un badum, 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 que donde tenemos un primer sonido, que es el ba, y el segundo sonido, que es el dum. El primer sonido corresponde al cierre de las válvulas tricúspide y bicúspides, ya, porque se asocia a la contracción de los ventrículos y evita que la sangre se devuelva hacia el atrio. Y el segundo sonido corresponde a el cierre de las válvulas aórticas aórtico y pulmonar, que van a estar evitando que la sangre se devuelva hacia el ventrículo. Ya, por lo tanto, el primer sonido corresponde a la sístole ventricular y el segundo sonido está relacionado con la diástole. El sistema eléctrico de corazón consiste en un sistema autorrítmico que va a estar generando que el corazón esté constantemente contrayéndose y relajándose. Este sistema eléctrico va a partir a través de un nodo que se llama el nodo sinoatrial o sinusal, también conocido como el marcapasos, que es el que le va a estar dando el input para que los miocardiocitos se estén contrayendo. Desde el nodo sinoatrial, una vez que se genera la contracción, va a dirigirse la señal eléctrica hacia el atrio izquierdo a través del fascículo interatrial y se va a dirigir también hacia el nodo atrioventricular que se encuentra entre el atrio y los ventrículos. Las fibras que van entre el nodo sinoatrial y el atrioventricular se llaman ramas internodales, y de aquí la información va a descender a través de un fascículo atrioventricular también conocido como haz de His. De las de His se va a dividir una rama derecha e izquierda para después ir recorriendo la cara externa de los ventrículos a través de una red que se llama red de Purkinje. Una vez que se manda la señal eléctrica, se genera la contracción primero de los atrios y luego de los ventrículos. ¿Cómo nos aseguramos de que esta contracción sea asincrónica y no que sea el corazón toda la vez? Es gracias al tiempo de espera que hay a nivel del nodo atrioventricular. Eso permite o le da tiempo a que los atrios se contraigan primero y luego la información siga bajando para que se contraigan posteriormente los ventrículos. La irrigación arterial cardíaca va a estar dada por las siguientes arterias. Vienen desde la aorta ascendente y tenemos la arteria coronaria derecha, la cual va a ir por el surco coronario y va a tener las siguientes ramas: rama marginal derecha y la rama ventricular o interventricular posterior. Luego tenemos la arteria coronaria izquierda, que también va a salir al mismo nivel, pero y a nivel de la arteria aorta superior. Y tenemos que sus ramas son la rama interventricular anterior, la rama diagonal, rama marginal izquierda y la rama circunfleja. En el caso del retorno venoso cardíaco, nosotros tenemos una vena cardíaca mayor que va a ir desde la cara anterior, emergiendo junto con desde la arteria interventricular anterior. Vena cardíaca media que va a estar en el surco interventricular posterior, junto con la arteria interventricular posterior. Y la vena cardíaca menor que va a venir desde drenando la sangre de la marginal derecha. Todas van a llegar a una confluencia que se encuentra en la zona posterior de del corazón, que se llama seno coronario. Ya, entonces aquí nosotros vamos a tener una pequeña visualización de cómo es el drenaje, o sea, irrigación y drenaje cardíaco. Tenemos que ahí naciendo la arteria coronaria derecha con su rama marginal derecha. Luego tenemos, si nosotros retiramos ahí el tronco pulmonar, la arteria coronaria izquierda con la interventricular anterior,
que esa es su primera rama. Ahora nosotros vamos a girar el corazón para ver el recorrido de la arteria coronaria derecha, la cual llega hasta la zona posterior, dando esta otra rama que es la interventricular posterior. De aquí mismo vemos ahora las venas, donde vemos la vena coronaria menor, vena coronaria media, y ahí vemos el seno coronario. No alcanzamos a ver aquí la vena cardíaca mayor, ya que esta viene desde la zona anterior a nivel del surco interventricular. Aquí tenemos una imagen del corazón, un plastinado, donde se hizo una técnica de plastinaje para poder ver todos los vasos. Esta es de la cara posterior, donde con SC, esa estructura azul y gorda que se ve ahí, corresponde al seno coronario, donde viene llegando con CM la vena cardíaca magna o mayor, con la letra M viene la vena coronaria o cardíaca media, y la menor no se alcanza a visualizar porque lamentablemente en esta situación está rota. Con AA negro corresponde a la arteria aorta, y como vienen naciendo las arterias coronarias. Coronaria izquierda corresponde a CI y coronaria derecha CD. Y aquí tenemos un resumen de cómo va la irrigación y drenaje. Tenemos la arteria aorta ascendente, la cual va a dar una arteria coronaria derecha que va a tener sus dos ramas, arteria marginal derecha y arteria interventricular posterior. La arteria coronaria izquierda va a tener dos ramas que corresponden a la arteria ventricular anterior y la arteria circunfleja, y de la arteria circunfleja va a tener una rama que es la arteria marginal izquierda. En cuanto al drenaje, la vena cardíaca menor va a drenar la arteria interventricular anterior y la arteria marginal, ya porque recuerden que la marginal es rama de la circunfleja. Y tenemos que la vena cardíaca menor y vena cardíaca media van a drenar lo que fue irrigado por la arteria marginal derecha y arteria interventricular posterior. Las tres venas van a llegar al seno coronario para finalmente drenar sobre el atrio derecho. Bueno chicos, esto fue la clase, espero que les sirva y sea un buen apoyo para sus estudios. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.